Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, octava temporada, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. Con una mano abierta y la otra con el puño cerrado, amenazante pero disimulada, fue el primer discurso presidencial de José Cas Rist. Fuimos testigos del contraste entre la ficción del relato y las promesas de la campaña electoral con su primer discurso en cadena nacional. Hago reserva reflexiva ante los anuncios presidenciales, puesto que son solo eso, anuncios. Está pendiente el texto específico de cada una de las 40 o más iniciativas que serán presentadas para la discusión parlamentaria. Por ahora, mi comentario y reflexión apunta a eso, a los anuncios. Se anunció un paquete de reformas con más de 40 iniciativas que cambia el eje de las propuestas de la campaña electoral, entonces cuya prioridad era la seguridad ciudadana, por ahora un enfoque de reforma estructural del país. Paquete de reformas que se propone que el Congreso Nacional tramite como un solo, único proyecto. Proyecto que es calificado por el ministro José García Ruminot como, comillas, la clave del éxito del presidente Kast y su gobierno. Fíjese usted que me llama la atención que el ministro dice la clave del éxito del presidente Kast y su gobierno y no dice nuestro gobierno. Curioso. Así es como se propone rebajar la cesantía al 6,5% y hacer crecer la economía al 4% anual. Reforma estructural que, según parte de la oposición, es una reforma tributaria encubierta, lejos, pero lejos de los intereses y necesidades ciudadanas, donde hoy la prioridad está puesta en la reforma madre, es decir, la rebaja gradual en 3 años del impuesto a las grandes corporaciones y empresas del 27 al 23% como una de ellas. A lo anterior se suma el anuncio de la repatriación de capitales con un reducido impuesto del 7% y otras granjerías. Medida que anteriormente, fíjese usted, intentó la presidenta Michelle Bachelet, la repatriación. Sin embargo, no fue con los resultados esperados, pese a los atractivos beneficios tributarios de entonces. La reforma estructural pretende también mantener una dogmática rigidez tributaria por 25 años para las grandes inversiones nacionales o de inversión extranjera directa. Es decir, pase lo que pase, no sería posible para ambas partes, es decir, inversionista y gobierno, corregir, modificar o readecuarse conforme a eventuales nuevas circunstancias y realidades. Recordemos que hoy vemos cómo el mundo, y Chilito también, se ve afectado por las insanas políticas y acciones que desestabilizan el planeta y también desestabilizan hasta el último ser humano del último rincón de este mundo. Un amarre ciego y a todo evento es tan insano como quien o quienes desestabilizan el planeta. Esta propuesta es un amarre ciego, y esto sí que es un amarre que por lo menos, fíjese usted, inmovilizaría a 6 futuros gobiernos. La eliminación del IVA, por otra parte, a la venta de las viviendas nuevas, para alivianar el stock de propiedades que están allí esperando, que va en directo beneficio de constructoras e inmobiliarias, lo que por cierto aliviana la caja y auguraría futuras obras. Eso es cierto. Lo que me da falsa la duda, pero lo que todo esto está sujeto, y otra vez la palabra amarrada y bien amarrada, a la industria bancaria y financiera, cuyas tasas de interés hoy son leoninas o simplemente inalcanzables para la inmensa mayoría de la familia chilena. Y esto no es todo. El anuncio, que parece ser un dulce caramelo, trae al degustarlo un sabor a lo menos extraño, pero dulce no es. Yo diría que es más bien ácido. Eximir
del pago de contribuciones a la primera vivienda para todos, sin excepción, a todos los mayores de 65 años de edad, donde está, yo me incluyo, así sin anestesia y total desvergüenza. Digo esto porque repasemos algunos antecedentes. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, los primeros resultados del censo del año 2024 muestran que las personas desde 65 años o más representan, fíjese usted, el 14% de la población total que fue censada. Es decir, de 18.480.432 personas en Chile, esto equivale a 2.587.260 personas en este grupo etario mayor de 65 años de edad. Y aún falta por precisar cuántas de esas 2.587.260 personas son propietarias de su primera y única vivienda. Sin embargo, el anuncio no discrimina entre tipos de vivienda. Da lo mismo si la primera vivienda es una mansión, fíjese usted, de 500 metros cuadrados o más, a nombre de la esposa de un magnate, de un gran industrial, de un gran empresario, donde el marido, él también, tiene a su nombre su primera vivienda. O se trata, en cambio, de una vivienda básica, una vivienda social, o una llamada TFL2, es decir, no mayor a los 140 metros cuadrados, o mayor a los 120, capaz que me equivoque. Bueno, ¿y para qué seguir? ¿Y para qué seguir con la especulación? Lo concreto es que mi primera impresión es que, pese a la afirmación presidencial de que este megaproyecto no es una agenda ideológica, el presidente se equivoca o no nos quiere decir la verdad, por no decir otra cosa. Lo que hace este proyecto, o más bien estos anuncios, es reafirmar, de acuerdo con el dogma económico neoliberal, el rol subsidiario del Estado ante la iniciativa y la actividad económica privada, y lo reduce al Estado a ser un simple facilitador de los negocios de ellos o de aquellos. Para romperla, usando los términos presidenciales, destacó que, comillas, el presidente dijo: en las primeras 4 semanas de gobierno ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos de inversión por un total de casi 20.000 millones de dólares, sin especificar si aquello se debe a la flexibilización vía administrativa de la legislación ambiental vigente. Y agregó, fíjense ustedes con mucha soltura, es el récord histórico para el inicio de cualquier gobierno. Cierre comillas. La soberbia es una mala consejera. Hace crecer el furúnculo del ego, ciega la vista a la realidad y sobre todo es el síndrome de la reina bruja del cuento Blancanieves. Espejito, espejito, dime, ¿quién es el más bello? ¿Quién es el más exitoso de este país? Pero la realidad es otra. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual Chile forma parte y de referencia frecuente, incluso de quienes promueven estos 40 proyectos presidenciales. Fíjese que registra que en la administración anterior, que tanto se denosta, entre otros, el siguiente balance y otras materias que queda como registro internacional. Veamos. Algunas pildoritas de la OCDE para aterrizar sin marearse. Primero, la inversión extranjera directa en Chile superó el promedio histórico, alcanzando 14.142 millones de dólares al cierre del 2025, con un incremento del 13% interanual. Segundo, Chile posee la esperanza de vida más alta de América Latina, con 81.6 años. Tercero, tras las reformas del año 2025, el país avanzó del puesto 34 al 19
en materia de pensiones, alcanzando niveles cercanos al promedio de la OCDE. Cuarto, durante el primer trimestre del año 2025, Chile lideró el crecimiento de los ingresos reales por habitante con un aumento del 3.1%, impulsado, entre otras cosas, por la baja inflación. Estaremos atentos a la cifra del primer y segundo trimestre de este año. Quinto, el gobierno digital subió al puesto 10 a nivel mundial, siendo líder regional en trámites y servicios en línea. Sexto, fíjese usted, la desigualdad. Chile se mantiene como el segundo país más desigual de la OCDE. ¿Por qué? Porque el 10% más rico concentra cerca de la mitad del ingreso nacional. Conclusión. Chile hace rato que existe y no está quebrado y no está en reconstrucción. Con razón, el diario internacional El País resumió este primer discurso presidencial de José Kast Rist como, comilla, proyecto que reduce impuestos al 1% más rico de Chile. Cierre comilla. Esta fue su Tribuna Ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.